Muchas gracias, Michelle. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Realmente un gusto el poder compartir con ustedes un ratito el día de hoy y comentar algo pues que yo creo que ya todos ustedes conocen, se han enterado, pero siempre es bueno hacer un recuento y sobre todo pues si tienen alguna duda, alguna consulta, pues atenderla y la idea es pues que todos estemos claros con relación a cómo va a operar esto. Voy a compartir la pantalla, permítanme un segundito. ¿Me indican ahí si se ve bien la pantalla? Michelle, ¿se ve bien la pantalla por ahí? Sí, señor, sí se ve. Ok, bueno. Esta actividad es la tercera que hacemos en esta modalidad, ya con lo que es los artículos que se modificaron, y la primera que se hace posterior a la publicación. Me va a acompañar dentro de la presentación la ingeniera Mariela Alvarado. Mariela ha sido una colega pues, que ha estado con nosotros acá desde el principio, eh, en toda la parte técnica de análisis, de investigación, de estudio, y participando de una serie de reuniones y de foros para tratar de atender en la medida de lo posible todas las inconsistencias o observaciones que el colegio ha venido pregonando desde el año 2018. Vamos a ver, aunque sea de una manera rápida, pero sí hay que hacer un recuento, porque ustedes se van a dar cuenta más adelante pues que uno podría resumir esto en 2 o 3 filminas. Pero el resumir en 2 o 3 filminas no estaría acorde con el trabajo que se ha hecho. Yo les puedo decir que nosotros aquí administrativamente han sido cientos de horas, y no estoy exagerando, y cuando digo cientos son cientos de horas, varios cientos de horas, que hemos invertido en todo lo que ha sido el análisis y el estudio de toda esta situación que se nos ha venido dando con el reglamento. ¿Y esto por qué? Porque es algo muy técnico y no es técnico en el sentido de diseño, sino que es algo también que involucra aspectos jurídicos muy importantes que los esbozamos desde el año 2018. Y recordemos que el ordenamiento territorial y básicamente lo que es la parte urbanística tiene su asidero en la propia Constitución de la República. Podemos hablar del artículo 21, podemos hablar del artículo 45, del 50, del 69, del 89, de igual forma del artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, que lo podemos concatenar con el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana. Entonces, aunado a eso y producto de eso, se han derivado una serie enorme de votos de la Sala Constitucional, de la Sala Primera, de otros tribunales ordinarios, de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Registral Administrativo, de tribunales ambientales, que ha sido necesario analizar por la especialidad de los diferentes temas. Acordémonos que en el 2015 y en el 2017 el INPO hizo un primer intento de actualización del reglamento. Acordémonos que este reglamento tiene su origen en el año de 1982, o sea, casi 38 años de que no se actualizaba. Ya por el año 2007, creo que fue por ahí, se quiso hacer perdón, 87, se hizo una actualización, pero no fue nada de fondo. Y es en estos 2 primeros intentos, 2015 y 2017, que nosotros como Colegio de Ingenieros Topógrafos hicimos las gestiones necesarias, lo pusimos en conocimiento de todas las corporaciones municipales y el mismo fue archivado. Esto no es que la actitud o la actuación del Colegio de Ingenieros Topógrafos es ahora, sino que siempre hemos estado muy vigilantes de esta materia. Ya en el 2018 se saca la consulta pública que todos conocemos. Ahí tuvimos una serie de acciones que las vamos a ver más adelantito. En el 2019, en noviembre, se publica el reglamento y esto pues enciende todas las alertas. En el 2020 se da inicio a una serie de mesas de trabajo que vamos a desarrollar ahora, y el 7 de septiembre de este año
en el alcance 236 de la Gaceta 224, perdón, sale publicado el reglamento. Y sale publicado el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones y conjuntamente el protocolo para la delimitación de cuadrantes urbanos, que será un tema pues, que desarrollaremos más adelante. Las acciones que se hicieron fueron muchas. Realmente el análisis que se hizo del documento, se contrató una firma de abogados, estuvimos en varias audiencias, en muchas audiencias, con fracciones de partidos políticos y con diputados en la Asamblea Legislativa. Se hizo toda una gestión en medios de comunicación. Se visitó cerca de 50 corporaciones municipales en audiencias en los consejos, en su gran mayoría. Tuvimos siempre esa disponibilidad de negociación. Nunca quisimos que se dijera que el Colegio de Ingenieros Topógrafos se había roto o se había retirado de una mesa de diálogo o de concertación, porque eso sería dejar la puerta abierta para que se hiciera lo que en todo caso se hizo en el 2019. Imagínense si nos hubiéramos retirado, ¿no? Y también lo último fue todo lo que fue el análisis en las mesas de trabajo. Las acciones que nosotros emprendimos dentro de lo que son la parte de los abogados, hay que ser claro, y aquí quiero, ustedes se acordarán en un conversatorio que más adelante lo podemos ver del 25 de noviembre, en donde ellos estuvieron, sí es una exposición general, porque quiero decirles a ustedes que el Colegio de Ingenieros Topógrafos estaba completamente preparado para, si no se daban modificaciones, recurrir el reglamento. Lo que pasa es que siempre pregonamos que era 1000 veces mejor sentarnos y no judicializar un reglamento, pudiéndose mejorar en una mesa de trabajo. Ahora bien, recurrirlo, cualquiera lo puede recurrir, y nosotros pudimos haber recurrido ese reglamento. ¿Dónde lo teníamos que recurrir? Muy posiblemente en la vía contenciosa administrativa y civil de Hacienda. ¿Qué significa eso? Que obviamente pues cualquier abogado que se respete, y más de la firma que nosotros contratamos, íbamos a pedir medidas cautelares o cautelarísimas. El problema es si no las daban. Y en materia que tiene que ver con urbanismo y con ambiente, nuestros tribunales son muy quisquillosos. Máxime que en este reglamento las objeciones fueron sobre la parte de fraccionamiento, no sobre la parte de urbanización. Y entonces podría ser que estuviésemos en este momento en una acción judicial, que mucha gente quería que nos fuéramos directamente a la acción judicial, y con un reglamento en operación a todas luces muy, muy nocivo, que fue el reglamento que se publicó en noviembre del año anterior. Tuvimos, bueno, la parte que ustedes ven acá, remisión de observaciones, medios de comunicación, y en esto lo vamos a ver ahora. Realmente esto fue algo muy bueno, porque nosotros tuvimos presencia en todos los medios de Costa Rica, nacionales y regionales, en todos los medios televisivos, en todos los radios o emisoras radiofónicas nacionales, en periódicos, prácticamente en todos también. Eso fue muy importante. La parte con las municipalidades, las audiencias con la asamblea, audiencias, y esto también es relevante porque no solo acudimos a las municipalidades, sino que también acudimos con el sector agrícola. Cuando estábamos hablando de parcelas agrícolas y de servidumbres de uso agrícola, era muy importante conocer el parecer de ellos, y entonces estuvimos con Fedecaña, con la Cámara de Agricultura y Agroindustria, estuvimos con organizaciones de campesinos hablando, y cuando digo estuvimos, es que estuvimos en audiencias y a todos les parecía inaudito tal y como estaba redactado el reglamento. Y esto lo comento porque más adelante vamos a hablar de una mesa de trabajo paralela o comisión para tratar el tema de las servidumbres agrícolas. Lo de la Asamblea Legislativa, hubo 2 conversatorios con profesionales, uno el 4 de junio del 2018, que es donde expusimos las observaciones y consultas que íbamos a hacer al INVU cuando salió la consulta pública, y otra el 25 de noviembre, en donde también presentamos a la firma de abogados que nos iba a acompañar, la parte de la comunicación a los profesionales y la mesa de diálogo.
Dentro de lo que es el informe de consultoría, esto siempre es bueno recordarlo, tal como les comentaba ahora, porque estábamos, y lo reitero, estábamos preparados para hacerlo. En el informe de la asesoría legal que se presentó en noviembre del año pasado, se analizaron lo que era la naturaleza jurídica, las posibles vías de impugnación, los vicios y las recomendaciones. Y todo esto es muy importante y repito, ahorita vamos a ir a la parte que a todos nos interesa, pero esto es muy importante porque ustedes tienen que conocer que las acciones que hemos venido haciendo aquí en el colegio han sido acciones realmente muy agresivas, muy fuertes, y es producto de eso que nos ha permitido o que nos permitió poder que se respetara la posición del colegio de ingenieros topógrafos dentro de estas mesas de trabajo. Se habló de lo que era el acto, que era un acto de aplicación general, el carácter normativo, que es, todos lo conocemos, de aplicación subsidiaria, que es de menor potencia y resistencia que los planes reguladores y reglamentos ejecutivos. Acordémonos que este es un reglamento que está siendo dictado al amparo de un transitorio de la Ley de Planificación Urbana, pero que está dictado por una junta directiva. No es un reglamento que esté refrendado por el Poder Ejecutivo, o sea, no es un decreto ejecutivo. Se analizaron las vías de impugnación. ¿A dónde íbamos a acudir? A la acción de inconstitucionalidad, al control de constitucionalidad, el juicio previo, si nos íbamos por un amparo, por un contencioso, el medio razonable para poder amparar ese derecho y la legitimación. O sea, ¿quién tenía la legitimación para recurrir a esto? Que eso es muy importante, porque muchas veces, bueno, vamos y metamos un recurso de amparo. Un recurso de amparo lo puede meter cualquiera si es un interés difuso, pero recordemos que el recurso de amparo versa sobre aspectos muy puntuales, derecho a la salud, del trabajo, o sea, derechos fundamentales. Se habló de lo que es el contencioso administrativo, el control de legalidad, si nos metíamos ahí, la medida cautelar, si realmente era viable que la aceptaran o no. Se definió quién era el sujeto demandante y eso se definió que fue el CEFIA, en función de que el CEFIA, la Junta Directiva General, tomó el acuerdo cuando nosotros tuvimos la colaboración de apoyar todas las gestiones que se dieran vía diálogo. Y ya si en última instancia no prosperaba el diálogo y no se podía hacer alguna negociación o una mesa de trabajo, pues el CEFIA iba a asumir el liderazgo de llevar esto a los tribunales de justicia. La eficacia pendiente, esto es un término, pues es ahí un latinazo, pero simple y sencillamente que es que no causa lesión hasta que entre en vigencia. Y también se analizó mucho lo que es la inimpugnabilidad en vía de la constitucionalidad. Algunas veces escuchamos comentarios que a uno le llaman un poco la atención, en el sentido de que se consultan sobre aspectos que son, bueno, que deberían de ser de conocimiento pleno y absoluto de todos y cada uno de nosotros. Y sobre todo de muchos compañeros y compañeras que se dedican básicamente a la agrimensura. Y quienes se dedican a la agrimensura, bueno, todos en general, pero quienes se dedican a la agrimensura tienen que manejar ese tema a la perfección. Entonces, siempre es importante recordar los medios de comunicación que tiene el colegio. Y aquí sí, yo siempre he sido muy jactancioso y digo que el CID es el colegio que tiene los mejores medios de comunicación para sus agremiados. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos una app del CID completamente gratuita donde está toda la información, los comunicados que enviamos. Tenemos la página web, correos electrónicos y mensajes SMS, y lo otro que en este caso específico fue la cobertura a nivel nacional por medios de comunicación. O sea, aquí fueron varias decenas de millones, y lo puedo decir así, varias decenas de millones, con que nos vimos beneficiados por cobertura que nos dieron los diferentes medios de comunicación. Estos son algunos nada más. Y esto lo digo porque siempre es importante, y ustedes están ahí, y en todo caso en el canal de YouTube de nuestro colegio, pues ahí están la mayoría de estas entrevistas que ustedes pueden analizar. Canal 7, Canal 6, Canal 13, Canal 8, Canal 42, o sea, absolutamente todos los medios de comunicación y radios a nivel nacional. Estas son algunas de las fotos ahí que siempre es bueno documentar.
tuvimos también algo que fue muy importante y es que hicimos una exposición en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa en donde expusimos a los señores y señoras diputados el problema que se estaba dando. Porque así como nosotros nos movíamos, ustedes se acordarán, pues que también el limbo se movía a defender su punto de vista. Esto en algún momento se quiso hacer creer que era una lucha gremial y esto nunca fue una lucha gremial. Lo que pasa es que nuestro colegio, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, sí cumple con lo que ordena la ley orgánica. Nosotros somos un ente asesor del Estado y de sus instituciones y nos lo tomamos muy en serio. Y en este tema que tiene una relación directa con nuestros profesionales, aún más. ¿Por qué aún más? Porque conocemos del tema. O sea, no es que Marcos Zúñiga o María Alvarado conozcan de todo este tema a la perfección, pero tenemos a todos los colegas que nos pueden aportar muchísimo y que de hecho aportaron muchísimo, porque esto fue un trabajo en conjunto y muchísimos colegas aportaron. Aquí traigo a colación también dentro de esos aportes una acción que se dio por parte de unos colegas donde fueron y se manifestaron frente al limbo, hicieron una marcha. Mire, yo eso lo respeto mucho, porque es el manifestar su inconformidad, y se hizo todo de una forma pacífica y como tiene que ser de parte de profesionales. Entonces, todo eso venía sumando. Dentro de lo que son la divulgación de todo esto, aquí quiero mencionar que del 30 de mayo al 25 de junio, don Olger Aguilar, presidente del colegio, coordinó webinars en todas estas regiones. Hubo una reunión general, estuvo con Caraires, con Guanacaste, con Alajuela y con Heredia, con la zona norte, la zona sur y con el GAM, en donde básicamente, sin tener la redacción final, porque faltaban algunos detallitos, se les informó de cómo iba a quedar la propuesta de modificación de artículos. Ahora, el pasado 20-21 de agosto, tuvimos 2 webinars, donde más de 200 profesionales, miembros del colegio, acudieron. Y hoy tenemos hoy 10 de septiembre, y mañana tenemos otro, 11 de septiembre. Esa línea de tiempo es importante. Si bien es cierto, nosotros veníamos trabajando desde el 2018 con el limbo, no había, y con el limbo y con diputados y con quien nos diera la posibilidad de reunirnos, estábamos trabajando. Lo cierto del caso es que fue a finales del año 2019, noviembre, diciembre, cuando empezamos a trabajar. Y a trabajar en serio, y aquí tengo que reconocerlo, siempre lo he dicho, el liderazgo de doña Irene Campos, la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, que se involucró directamente en este tema y empezó a liderar y a coordinar estas mesas. En un principio nos estábamos reuniendo el MIVA, el IMBO, el CEFIA y el CINTA. El CINTA ha estado desde un inicio en todo esto. Después se tomó una excelente decisión que la propusimos, y era invitar a otros actores y sobre todo a la gente que se podía ver afectada, y aquí me refiero a las municipalidades. Y entonces a través del MIVA se hicieron las convocatorias respectivas, pero no solo se convocó a municipalidades, sino a otros actores, como lo vamos a ver. Empezamos ya a trabajar fuertemente en estas mesas, hicimos 3 presenciales a partir del 17 de enero, después se vino esta situación con la pandemia, y se pensó en algún momento pues, que esto iba a tener una afectación muy seria para el desenvolvimiento de las mesas, y tengo que decirles que por el contrario, todos los actores mostraron muchísima disposición para poder participar y defender sus argumentos, sus tesis, porque aquí no es algo de que el que pega, ¿cómo es? El que pega gritos tiene la razón, el que abre más el cadillo come más pinol, algo así, no me acuerdo muy bien, sino que aquí se trata de un conocimiento técnico, científico, jurídico, perdón, y fueron mesas realmente muy ricas con participación de gente que participó activamente y que lo que quería era mejorar el instrumento, porque si algo tenemos claro es que de casi que todos los que estábamos ahí, excepto el limbo, teníamos clarísimo de que la redacción que estaba propuesta no era la mejor. Entonces después iniciamos mesas virtuales a partir del 3 de abril hasta el 7 de agosto, que fue la última. Estos son parte de las organizaciones que participaron en todo esto: el MIVA, el IMBO, el CEFIA, el CIR, el Colegio de Arquitectos, CITEC, la Unión de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Cámara Costarricense de la Construcción, el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, el Registro Nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en una subcomisión, 2 diputados, doña Karine Niño, que dicho sea de paso, Karine fue la primera diputada que contactamos nosotros y que le hicimos ver nuestra preocupación
Me acuerdo como ayer cuando estuvimos en el despacho de ella llamó de inmediato a Tomás y empezaron pues a hablar de este tema. Y don Pablo Heriberto Barca, que ustedes conocen, ha sido protagónico en el acompañamiento que ha dado a todo este proceso. Dentro de lo que son ya propiamente los temas de trabajo, voy a dejar que Mariela, para ir cambiando un poquito y para que no sea tan aburrido, voy a dejar que Mariela empiece a comentarles un poquitito de eso. Eso estaba un poquillo medio fregado de la garganta también. Y entonces, de dejarle todo a Mariela, que también ha estado muy ocupadita con esto, pues no, entonces nos estamos repartiendo esta exposición. En las consultas todas las vamos a atender, no se preocupen. Entonces, permítame un segundito para que Mariela se incorpore de inmediato. Permítame un segundo, por favor. Cierra la cámara y ahí se lo voy a ver. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Como bien indicó Marco, mi nombre es Mariela Alvarado, trabajo para el Colegio de Ingenieros Topógrafos y estamos acá para presentarles a ustedes un poquito de lo que se conversó, los temas que se trataron en la mesa de diálogo específicamente, ¿verdad? Siempre es para nosotros importante expresarles a ustedes y a las personas que reciben las capacitaciones que en esta mesa de trabajo realmente fue bastante extensa y en cada una de las sesiones se pudo discutir ampliamente cada uno de los temas en los que se tenía algún punto de interés. Nunca se escatimó tiempo en ninguno de los puntos, siempre que hubo alguna duda en cuanto a algún tema en específico o alguna redacción en específico, siempre se dio el espacio para que se pudiera expresar y de esta forma poder discutir y presentar los argumentos técnicos y jurídicos que se tenía para una modificación. Recordemos que como toda mesa de negociación, obviamente siempre va a haber diferentes criterios y se tiene que llegar a un consenso en donde lo que va a imperar es el criterio técnico y jurídico en específico en este tema, ¿verdad? Dentro de los temas que se trataron en la mesa, específicamente tenemos, desde el inicio nosotros expresamos lo del cobro. Considerábamos que era un cobro excesivo y que no estaba justificado en lo que indica el artículo 70 bis, que es aquel que respalda jurídicamente este cobro específicamente. Mismo motivo por el cual se hizo un análisis por parte del INBU y se determinó que sí, efectivamente requería una reducción la cual se dio en un 52% y fue publicada desde enero de este año. Asimismo, otro de los temas que siempre fueron muy importantes fue el posponer la entrada en vigencia. Esto se pospuso unos 7 meses. Pero más importante, este se pospuso 7 meses para trabajar en las nuevas redacciones o las modificaciones a artículos específicos que se consideraba que estaban violentando ese carácter o esa razonabilidad técnica y jurídica en específico. Dentro de esos específicos estábamos hablando, o que siempre comentamos, podemos hablar de lo que es el tema de los fraccionamientos con fines urbanísticos, cesión de áreas públicas, fraccionamiento con disponibilidad de servicios, lo que son los accesos excepcionales para usos residenciales o lo que conocemos comúnmente como servidumbre de paso, fraccionamientos con frente menor a la norma, mejoras viales y ampliaciones viales, fraccionamientos agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos. Y también se trabajó en la mesa de trabajo, valga la redundancia, específicamente un tema de lo que son los fraccionamientos en zona marítimo terrestre. Específicamente este fue el único artículo de la sección de urbanizaciones que se modificó, en donde por solicitud del registro inmobiliario se solicitaría en los anteproyectos una certificación de la concesión. Esto ya lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, pero sí es importante que tengan en cuenta que en este tema específicamente se fue la única modificación. Y algo que se solicitó por parte tanto de don Olger como de don Marco y otros actores en la mesa era aclarar y dejar bien especificado en qué momento iba a iniciar o empezar a aplicar la norma. Por lo tanto, se crea un transitorio que nos indica de partir de qué momento es aplicable este reglamento. Ahora bien,
En este cuadro que ustedes pueden observar acá, suponemos que muchos de ustedes lo pueden haber visto en algunas otras presentaciones o publicaciones que hayamos hecho. Es un resumen puntual del antes y el ahora. En cada uno de los temas relevantes hubo modificaciones puntuales que tal vez si nosotros ponemos a ver las redacciones, tal vez no vamos a interpretar específicamente cuál es el alcance de esta modificación, pero en este cuadro intentamos hacer ese espíritu. Por eso tenemos temas como es el fraccionamiento con fines urbanísticos y la cesión de áreas públicas, que aquí tenemos un cambio muy importante. Esto es uno de los temas, porque son varios artículos los que están involucrados, pero es uno de los temas que más se trataron y que más pensamiento y tiempo dieron a la mesa de trabajo. Porque tal y como estaba redactada la norma en noviembre del 2019, si se segregaba un lote fuera de cuadrante urbano y frente a calle pública de más de 900 metros cuadrados, no importaba si era un solo fraccionamiento, 2, 3, 4, siempre se tenía que dar cesión de área pública y tenía que llevar el visado limbo. Esta es una situación que desde el primer momento se reconoció por parte de la jerarquía del limbo que no era el espíritu de la norma, no obstante así se interpretaba la redacción. Ahora bien, con las modificaciones que se lograron consensuar, podríamos definir que todo fraccionamiento que sea de 7 lotes o menos no requiere ni visado limbo ni la cesión de áreas públicas. Ahora vamos a ver unos ejemplos un poquito más específicos para explicarles esto de una forma más gráfica y también que ustedes puedan leer lo que son las redacciones finales. Otro tema con el cual se dio un cambio importante fue con el lote con frente menor a la norma. En ese tema lo primero que tenemos que recordar es que estos son los conocidos lotes bandera y que esto es una figura excepcional. No obstante, al inicio se planteaba que se permitía un único lote con frente menor a la norma para 2 en total con frente a calle pública. La justificación técnica que se daba para esto era un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. Siempre se hizo hincapié en el hecho de que si esta era la justificación técnica para permitir esta figura, no se estaba dando un verdadero aprovechamiento de la infraestructura existente. Esto, bueno, con diferente información técnica que se brindó, se pudo determinar que se permitirán 4 lotes con frente menor a la norma para un total de 8 lotes con frente a calle pública. Tenemos temas importantes como la disponibilidad de agua, en donde se habilita la opción o la posibilidad de realizar fraccionamientos de, eso sí, que tengan las condiciones, que cumplan con las condiciones que sean de más de 900 metros cuadrados y que tengan uso mixto agrícola, pecuario, forestal, y estos podrían ser fraccionados sin el requisito de la disponibilidad de agua. Tenemos lo que es el tema de acceso excepcional para uso residencial, en donde teníamos una gran limitación que no nos permitían realizar accesos excepcionales para uso residencial paralelos o contiguos, aunque fueran de diferentes fincas. Esto se solventó con una modificación del reglamento donde se permite en aquellos casos donde haya una justificación técnica y científica para que se hagan. Sabemos todos que dentro de nuestro trabajo diario esta justificación técnica no va a tener ninguna complicación, por así decirlo. Otro tema importante es el tema de la ampliación vial y las mejoras a media vía. Y específicamente con los temas de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, hubo 3 cambios importantes. En cuanto es la parcela mínima, que pasó de 10.000 metros cuadrados a mantenerse a 5.000 metros cuadrados, con que se eliminó la restricción de servidumbres paralelas o contiguas y la cobertura máxima que pasa de un 10% a un 15%. Aquí sí es importante destacar que dentro de este tema en específico se creó una subcomisión que fue la que determinó en conjunto el MIBA, el INBU, el MAC y las cámaras y sectores agrícolas fueron los que tomaron las decisiones y aportaron la documentación tanto técnica y jurídica para determinar estos parámetros que les estamos presentando. Ahora bien, vamos a ir viendo tema por tema algunos ejemplos gráficos, así como las redacciones finales para que podamos ir haciendo las comparaciones y entendiendo un poquito más cómo se va a aplicar el reglamento actualmente. Entonces, con el tema de fraccionamientos con fines urbanísticos y cesión de área pública,
Aquí podemos ver un ejemplo. Siempre nos preguntamos nosotros desde un inicio, ¿por qué se tienen que regular los fraccionamientos frente a calle pública? Dentro de las justificaciones técnicas que se presentaron dentro de la comisión o la mesa de trabajo, teníamos ejemplos como los que ustedes en este momento están viendo, donde se aprovechaba de esta figura para realizar urbanizaciones sin ningún control y que perjudicaban a la población. Realmente los casos están justificados y se demuestra la afectación a la población en específico por una mala planificación o por un mal fraccionamiento. Igualmente tenemos, como el ejemplo de la carpintera, vemos que se presta para lo que son los fraccionamientos no oficiales, por decirlo de esta forma. Este ejemplo que ustedes tienen por acá es el antes y el después. ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos antes y después? Bueno, como pueden ver en la imagen que está a su izquierda, con base al reglamento publicado en el año 2019, si nosotros en un trayecto o frente a una calle de 200 metros cuadrados teníamos 4 propiedades que queríamos segregar, una de ellas la segregábamos en 1000 metros cuadrados, con que fuera un solo lote teníamos que ceder 100 metros cuadrados. Asimismo, si la propiedad del vecino quería segregar 5 lotes de 500 metros cuadrados, también tenía que dar área pública y así consiguientemente. ¿Qué pasa? Que en 200 metros podíamos llegar a tener 3, 4, 5, 6 lotes de cesión de área y para parque infantil. Entonces esto no era, primero iban a tener que ir muchos trámites que no correspondían, tanto a visado como limbo, y realizar la cesión de áreas. Segundo, íbamos a tener una problemática muy grande para las municipalidades porque no iban a tener un adecuado manejo de estas áreas públicas. Ahora bien, en el siguiente gráfico, en el que está en el lado derecho, podemos observar cómo quedó redactado la norma. Ahora existen dos condicionantes para que se deba ceder área pública. Estas dos condicionantes son específicamente que el fraccionamiento conste de 8 lotes o más y su área a segregar sea de 900 metros cuadrados o más. Tiene que cumplir con las dos condiciones en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? La forma más fácil de entenderlo es con el segundo ejemplo. Si yo segrego 5 lotes de 500, 300, 400, 1000 metros cuadrados, no importa la cantidad, voy a exceder el área, los 900 metros cuadrados, pero no estoy excediendo la cantidad de lotes. Eso quiere decir que no debo ceder área pública. Caso contrario, si yo estoy segregando, como en el caso de la parte inferior, 8 lotes de 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, tampoco va a importar el área específica porque voy a estar excediendo o cumpliendo con las dos condiciones. Tendría 8 lotes o más y más de 900 metros cuadrados del fraccionamiento. En estos casos sí se debe realizar la cesión de área pública y estos fraccionamientos sí llevarían visado limpio. Aquí ustedes pueden observar la diferenciación entre las dos redacciones. Ejemplo, en la redacción original de noviembre del 2019 nos indicaba que todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o un área previamente urbanizada, cuya cesión de área pública del 10% cumpla con un área mayor o igual a 90 metros cuadrados, ¿eso qué quiere decir? Lo que les estábamos indicando. Siempre que el 10% del área fraccional exceda los 90 metros cuadrados, ya tenía que hacerse la cesión, no importaba si era un lote, 2, 3 o 4. Ahora bien, a cómo quedó redactada la norma, todo fraccionamiento, bueno, aquí lo voy a leer, lo que es importante, que todos aquellos fraccionamientos que consten de 8 lotes o más y cuya sumatoria de área sea igual o mayor a los 900 metros cuadrados, serán visados por el limbo y la municipalidad en este orden respectivamente. Aquellos fraccionamientos inferiores a 8 lotes, serán visados únicamente por la municipalidad correspondiente y estos no tendrían lo que es la cesión de áreas públicas. En cuanto al artículo 21, también sufre la misma modificación, específicamente ahora nos indica que se debe ceder el 10% del área fraccional siempre que sea igual o mayor a 90 metros cuadrados y la suma de los lotes a fraccionar sea de 8 o más lotes, ambas condiciones en conjunto. Y se crea dos artículos nuevos para reforzar este tema. El artículo 20 bis es un convenio para el puro mantenimiento y detención de las áreas públicas y este está enfocado en el tema de generar posibilidades para las municipalidades
para dar un adecuado mantenimiento y un adecuado uso a estas áreas. Igualmente se crea el artículo 21 bis, que viene a reforzar la excepción de cuando no se debe realizar la cesión de áreas públicas, que específicamente nos puede indicar que fraccionamientos que sean de 7 lotes o menos no deben realizar la cesión de áreas para uso público y serán visados únicamente por la municipalidad correspondiente. Acá les vamos a dejar esta tabla, esta presentación se les va a hacer llegar a ustedes, es una serie de ejercicios para que ustedes puedan observar o hacer el ejercicio mental de cuándo se va a ceder área pública y cuándo no, y cuándo cumple con las dos condiciones en específico. Ahora bien, uno de los segundos temas que queremos informarles es lo del fraccionamiento con frente menor a la norma. En este caso en específico, como ustedes pueden observar, igualmente tenemos el gráfico del antes y el después. En la parte izquierda tenemos que antes se nos permitía un único lote con frente menor a la norma para un total de 2, y ahora podríamos tener un máximo de 4 lotes con frente menor a la norma para un total de un fraccionamiento de 8 lotes. Vemos que en la segunda opción sí se está dando un verdadero aprovechamiento de lo que sería la infraestructura existente. Y esa es la redacción final. Vemos que en el reglamento de noviembre del 2019 nos indica que se puede fraccionar un único lote con frente menor a la norma, que el fraccionamiento realizado genera 2 lotes, uno interior y el otro exterior, ambos con frente a calle pública. Y ahora, en el reglamento que se publicó el 7 de septiembre, o las modificaciones que se publicaron el 7 de septiembre, nos indica que es un máximo de 4 lotes con frente menor a la norma en una misma finca y que el fraccionamiento realizado de como resultado 8 lotes, 4 en su interior y 4 en su exterior, todos con frente a calle pública. Creo que este tema del acceso excepcional para uso residencial se lo voy a dejar a don Marco porque es algo en lo que él propiamente le gusta mucho, así que los dejo con don Marco. Un segundo. Aquí estoy de nuevo, compañeras, compañeros. Hablando de accesos excepcionales para usos residenciales, es un tema que se las trae. Ese es un tema que lo que conocíamos como la servidumbre urbana. Esos son algunas imágenes, quienes han estado en capacitaciones que he brindado sobre servidumbres, habrán visto esas fotos que están ahí. Esos son algunas de las servidumbres que se han constituido para segregar lotes y con fines inclusive de optar por el bono para la vivienda. Si vemos algunos ejemplos ahí, solo el movimiento de tierra sale más caro que lo que vale el bendito lote. Vean ustedes, por ejemplo, este caso. Esto ha sido muy cuestionado por parte de las organizaciones del Estado, propiamente por el INBU, por el MIBA, y algunos entes también que se dedican a lo que es el trámite de bonos. Vamos a ver, definitivamente nosotros hemos sido muy claros de que si se han dado algunos abusos con esta situación, obedece a varios factores, y dentro de esos factores, que el topógrafo tuvo que ver algo. Bueno, hey, no nos quitemos del todo la responsabilidad, no pasemos por la penosa experiencia que tuve en algún momento en Casa Presidencial, cuando tuve que decirle a don Juan Carlos Vindas, que es el director del GAM de Acueductos y Alcantarillado, que ya era cansado de escucharlo mentir y decir que los topógrafos éramos los únicos responsables del desorden urbanístico en este país, porque eso es lo que decía, o lo sigue diciendo, cuando estamos tocando problemas de lo que es la disponibilidad de agua. Pero también fui muy claro y he mencionado de que aquí lo que ha faltado es control y fiscalización. ¿Control de quién? De las municipalidades. Acordémonos que las servidumbres tienen condiciones especiales que están reguladas en el Reglamento para el Control de Fraccionamiento y Urbanizaciones, y también del INBU. A partir del artículo 4, el artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana, le da el deber de policía al INBU, y el INBU no lo estaba haciendo tampoco. Entonces, que no vengan a decir que somos los topógrafos los que hemos hecho el desorden urbanístico en este país.
Otro elemento muy importante es que la servidumbre urbana, entre comillas, y lo digo así entre comillas porque esto es más que todo por jurisprudencia, que se le ha llamado así, la misma Procuraduría lo ha señalado, porque servidumbre es servidumbre. En algún momento se ha cuestionado que si existen dos servidumbres, la servidumbre del limbo y la servidumbre del Código Civil. La servidumbre es solo una, porque la servidumbre está regulada a partir del artículo 370 del Código Civil. Entonces, en algún momento se consideró que esa excepción del uso de la figura de la servidumbre, digo excepción porque tenía que ser con características especiales, poco frente, que no se pudiera dividir adecuadamente frente a calle pública y todo lo que ustedes ya conocen, hicieron de esa excepción una regla. Y entonces, ya en algún momento las municipalidades empezaron a ponerse un poquito más ariscas y empezaron a investigar más, y en eso pues tengo que decirlo que uno de los actores fundamentales en el mejoramiento del control de calidad de las municipalidades han sido los ingenieros topógrafos. Entonces empezaron a solicitar que realmente cumpliera con lo que establecía la norma. Cuando se habla del acceso excepcional para uso residencial, estos son otros ejemplos, y vean, no les puedo, porque no estoy, estamos con unos procesos ahí, pero tenemos casos donde en una misma finca se han metido servidumbres, 16, 17 servidumbres en una misma finca, y han noteado y han hecho una urbanización. Y vamos a ver, la norma lo permite. ¿Será realmente que la norma lo permite? Porque la finca se puede dividir sin ningún problema, pero hay un proceso de urbanización. No, este es un tema delicado que yo creo que no debemos de tratarlo acá, pero bueno, son de las cosas que siempre nos sacan a colación. Cuando se habló, este es un ejemplo que yo siempre lo he señalado, que se dio en Escazú. Cuando hablamos de ya propiamente del acceso excepcional, es eso, es una excepción. Preguntan, ¿desaparece la servidumbre? No puede desaparecer un reglamento, algo que está legalmente regulado en una norma general, en una ley general como es el Código Civil. Artículo 370 y siguientes y concordantes del Código Civil. ¿Qué pasa? Me han hecho varias consultas. ¿Qué pasa si yo voy a segregar un lote frente a una servidumbre de paso en ese momento que no se haya segregado, que daba acceso a 6 lotes y que solo se segregaron 2 o 3? Pues no pasa nada, las puedes segregar, porque esa servidumbre ya está constituida. Acordémonos que la servidumbre viene y es parte del derecho privado, que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y otro tema, y aprovecho, que también se buscó una mejora con ese reglamento, es que muchas veces esos accesos destinados a la servidumbre de paso nunca se inscribían. Y entonces después con una pésima asesoría se cancelaba el asiento registral y desaparecía esa finca y la gente se quedaba en el aire documentalmente. Materialmente pues ahí estaba la finca. Hay procedimientos para hacerlo a nivel de registro, para levantar ese muerto, por decirlo de alguna forma, pero eso ocasionaba muchísimos problemas a los propietarios. Bueno, con el reglamento ahora, que aquí se creó una comisión jurídica, una subcomisión jurídica, se trabajó con el Registro Nacional, y estas áreas van a estar dentro de los polígonos. Pero ya entrando propiamente, estos son un par de gráficos que tienen que ver con el antes y el después. Antes no nos iban a permitir hacer servidumbres paralelas, perdón, acceso excepcional de uso residencial paralelos, aunque fueran fincas diferentes. Eso es atroz, eso jurídicamente recurrible 100%. Ahí sí puedo decirles que no tengo temor en lo más mínimo de iniciar cualquier procedimiento. Bueno, ahora producto de todo el análisis que se hizo, se permiten los accesos paralelos y contiguos. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Lo que decía Mariela, técnicamente, bueno, es que la finca no tiene otro lugar donde hacerlo, y punto. Y es más, es mi finca, yo dispongo de mi propiedad. En lo que es la ubicación del acceso, los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de los cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de estos, los cuales podrán ser delimitados por las municipalidades mediante el protocolo para la delimitación de cuadrantes urbanos y sus áreas de expansión del limbo. Esto es todo un tema. Esto es todo un tema porque hay muchas municipalidades y una gran mayoría que no ha cumplido con su deber
de delimitar sus cuadrantes urbanos. Y digo que no ha cumplido con su deber porque el único que puede delimitar los cuadrantes urbanos es la municipalidad. El INBU lo ha hecho, lo ha señalado, lo ha dicho una y otra vez, y yo he estado ahí donde lo dicen y lo siguen diciendo, que el bendito protocolo este que ya se publicó ahora conjuntamente con el reglamento este era una guía que podría ser utilizada o no por la municipalidad, porque hay muchos otros elementos, inclusive nosotros en las exposiciones hemos hablado de que para la eliminatoria de cuadrantes urbanos tenemos muchos insumos, las ortofotos, tenemos todo lo que son los antecedentes catastrales, antecedentes registrales, mapas de riesgo de la Comisión de Emergencias, todo lo que son las zonas ADRE, tenemos definido lo que es patrimonio natural del Estado, tenemos ortofotos con curvas de nivel que nos permiten trabajar de alguna forma bastante interesante lo que es pendientes, cuando nos hablan de que no pueden haber más de un 20%. También es importante que dentro de este protocolo que estableció el INBU, ellos siempre mencionaron y remitían a lo que era la metodología de clasificación de asentamientos humanos según infraestructura comunal y de servicios básicos del MIBA, que ya estaba publicada desde hace muchísimo tiempo. Le comento que hay algunas municipalidades que están trabajando y están muy avanzadas también en lo que es su propia delimitación de cuadrantes urbanos. Hay una contratación, no voy a entrar mucho en ese detalle del INBU, para la delimitación de cuadrantes urbanos, los primeros productos, bueno, ellos le dieron prioridad a lo que es la zona Choluteca, la región Choluteca y la región Huetar Norte, y los primeros productos van a estar siendo entregados en el mes de octubre. En la página del INBU, yo estoy casi seguro que ya ustedes lo han visitado, están los cuadrantes o están publicitados los cuadrantes urbanos que ha delimitado, que están delimitados. www.inbu.go.cr/decreto-ejecutivo-n. En esa dirección pueden encontrar todos los cuadrantes urbanos que se han venido demarcando. Dentro de las condiciones del acceso excepcional, recordemos que para que este acceso excepcional se dé, tiene que cumplirse con eso que hablábamos anteriormente. Y lo voy a leer, artículo 23, que dice: cuando un predio, por su relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o por su pendiente, resulta imposible de dividir en lotes con acceso directo a vía pública que cumplan con el área mínima establecida en el presente reglamento. Se puede admitir la excepción del fraccionamiento de lotes mediante la apertura con acceso excepcional para uso residencial para una única vivienda por cada lote resultante. Ojo, al igual que en el anterior, no obliga a una municipalidad o al INBU a aceptarlo. Dice se puede admitir y debe de cumplirse, y yo estoy seguro que si se cumple con todas esas características se va a admitir. Pero, ¿qué sucede? Un día de estos tuvimos el caso de una consulta de un compañero donde el INBU le está negando el visado de una presentación o de un proyecto o anteproyecto de fraccionamiento utilizando la figura de la servidumbre, porque resulta que la finca es bastante regular y tiene mucho frente a calle pública y están utilizando la figura de la servidumbre. Recordemos que esto es potestativo y no lo digo yo, ha estado siempre en el reglamento, desde el año 1982 ha estado por ahí. En lo que son los requisitos documentales, aquí importante es que el área del acceso excepcional deberá estar contenida en los lotes resultantes, de manera que esto permita su constitución en el asiento registral. Eso va a ser un gravamen que va a estar en favor y en contra de cada uno de los lotes fraccionados. Eso nos viene a garantizar que quienes utilicen esta figura nunca van a tener el problema de que se les cancele la finca madre y que queden sin acceso. Esto realmente pues, es bastante importante. Aquí, antes de esta cuestión de la ampliación vial, permítame un segundito, con el acceso excepcional, nace otra pregunta. Están pidiendo la construcción del cordón y caño y la acera.
Y sí, sí lo están pidiendo. Pero vamos a ver ahorita lo que nos dice lo que tiene que ver con la ampliación vial y mejoras a media calle. En algún momento lo expusimos, ustedes lo vieron, lo analizaron. Este es otro grafiquito porque a la gente hay que explicarle con mucho cuidado. O sea, muchas veces nosotros como técnicos creemos que todo mundo nos entiende lo que queremos decir y realmente no es así. Entonces, esto era lo que estaba antes y aquí lo que quiero señalar es este serrucho. Así van a quedar nuestras vías. ¿Por qué? Porque era obligatorio el retiro, inclusive se hablaba de la ampliación de la calle, violentando el derecho de propiedad. Acordémonos que si yo tengo un asiento catastral que está relacionado con un asiento registral que me dice que el frente a la calle, perdón, que el ancho de la calle pública es 10 metros, son 10 metros y la municipalidad quiere ampliarlo, pues qué dicha, qué bendición, qué alegría, pero págueme, porque es mi tierra, es mi propiedad y yo pagué por ella. No confundamos eso cuando es información posesoria, bueno, ya todo eso lo conocemos. Pero se estaba dando esa situación, no solo que teníamos que hacer la ampliación, sino que teníamos que hacer las mejoras. Y entonces, dentro de las mejoras, era la construcción de aceras, cordón y caño. Si a alguien se le ocurría asfaltado, podríamos asfaltar 10 metros y todo lo demás iba a ser un pedregal ahí enorme. Entonces existían todas esas dudas y ahí sí era, desde nuestra perspectiva, vamos a ver, una injerencia directa en lo que establece el artículo 169, 170 de la Constitución Política, perdón, y 4 siguientes del Código Municipal, cuando hablamos de autonomía municipal. Entendiendo esta como esa potestad de autodeterminación, obviamente respetando siempre el ordenamiento jurídico general. Entonces, ¿por qué? Porque los iba a meter en un zapato, iba a ser algo grosero para las municipalidades, porque iba a decir Marcos Zúñiga que por favor le construyeran aceras en la propiedad de él, porque Mariel Alvarado ya tenía aceras ahí y la municipalidad sin plata. Bueno, ahora van a quedar así, van a quedar de la siguiente forma. ¿Por qué? Guardando la regularidad. Porque se establece que va a ser de carácter potestativo. Y nos dice el artículo 9, modificado, bueno, vean, esto es parte de situaciones de que son reales, que se dan. Y aquí esta gente es la afectada. Y después entonces nos vemos cuando vienen ese montón de denuncias y de demandas y ahora resulta que los tribunales se han puesto muy creativos y los abogados también se han puesto muy creativos y también se han pellizcado, perdonándome la expresión, y entonces por cualquier cosita el primero que demandan es al ingeniero topógrafo. Y entonces, ¿por qué? Porque si atacan lo que da origen al contrato, pues ya tienen algo de ganancia, no significa que vayan a ganar, pero meten al topógrafo en problemas o el topógrafo se mete en problemas. Dentro de la redacción del artículo 9, que eso sí es bastante importante, es que se cambió la palabra debe, que es de carácter ordenatorio, a la palabra podrá. Imagínense ustedes que con solo una palabra se le devuelve esa facultad a la municipalidad y nos quitamos un montón de problemas de encima. Pero hay otra cosa muy importante, dice que todos los fraccionamientos en el momento de su construcción deben contemplar la salida adecuada de las aguas pluviales en los lotes resultantes por medio de la construcción de cordón y caño y la conexión de estos al sistema de alcantarillado pluvial de existir. Además, se deben construir aceras, etcétera, etcétera, lo que siempre hemos dicho nosotros. O sea, por favor, pídanme a mí requisitos para lo que estoy solicitando la licencia. Imagínense que teníamos y tenemos muchos ejemplos en donde me pedían construir acera, llegaba el señor, hacía la medio acera, cuando se estaba construyendo, metían en la vagoneta con el poco de material y adiós acera, adiós cordón, adiós caño, y ya eso quedaba más bien más feo y con más problemas de cuando estaba sin construir la acera. En lo que es el tema de fraccionamientos sin servicios, vamos a dejar que Mari les explique un poquito a ustedes, o lo voy a desarrollar yo más bien, y eso tiene que ver con el artículo 13 y el artículo 31. Siempre, ustedes son conscientes de eso, nosotros hemos sido muy claros de que se estaban pidiendo requisitos
para que deben de pedirse para un proyecto constructivo dentro del proyecto de fraccionamiento. Eso no era dable. Resulta que en esto hubo una discusión y les puedo decir que fue, porque aquí, pues ahora yo hago resumen y ahora tal vez hago una conclusión de esto. Ustedes pueden decir, bueno, Marco, qué bien, todo se solucionó, qué dicha, todo fue en puro amor. No, no, no fue en puro amor esto. Esto fueron discusiones seriosísimas, groseras, muy respetuosas, eso sí, tengo que decirlo, pero con un lenguaje fuerte, porque cada quien estaba defendiendo sus tesis y para nosotros era una injusticia que no se permitiera segregar frente a calle pública, simple y sencillamente porque no les daba la gana, perdónenme la expresión, pero no, esto no es de ahora, esto es de siempre. Fue una lucha, uno de los problemas serios que se daba era que se catastraban planos, y ustedes lo saben a la perfección, de lotes pequeños sin servicios. Y estoy hablando de lotes pequeños, no estoy hablando de un lote grande que me permita establecer un pozo y otras cosas. Resulta que agarraban a Marcos Zúñiga, que es así, medio no, completo Zúñiga, perdón, hablando de Marcos Zúñiga, porque hay algún Zúñiga ahí en la audiencia, es un simple ejemplo. Y decía, mira Marco, venga, le vendo este lotecito para construir. Usted con este lote va y saca el bono, se lo dan fijo, usted califica, tiene familia, tiene todo. Y llegaba Marcos Zúñiga así, medio sorompón, y ajustaba, pedía un prestamito, lo que fuera, y compraba el lote. Y se iba para el ente correspondiente y le decía, mire, no puedo darle el bono porque no hay servicios básicos. Esto fue un argumento que siempre sacó doña Irene Campos, don Tomás y muchísimas otras gentes, inclusive gente de la Cámara y del CODI y de otra gente. Se daba. Entonces, nosotros éramos muy claros de que, y propusimos en algún momento, bueno, hacer toda una campaña de divulgación para que se permitiera esto y que alertara a la gente. Al final se logró que se van a permitir fraccionamientos que están relacionados, repito, el 13 y el 31, frente a calle pública sin servicios, que son áreas superiores a 900 metros cuadrados frente a calle pública, ¿verdad? Y se le va a consignar una nota en el plano que dice que la municipalidad otorgará el permiso de construcción a este predio hasta que cuente con autorización de los operadores de acuerdo a la normativa que rija para cada uno de ellos, que puede ser AIA, ASADAS o otra gente. Con respecto a los servicios públicos indispensables, bueno, ustedes van a decir, pues eso se entiende, y yo lo entiendo, y Mariela lo entiende, pero ese otro Marquito Zúñiga que estábamos hablando no lo entendía. Bueno, ya ahora va a aparecer en el plano. Entonces es como una noticia alerta de que si va la finalidad del plano es para construir, tiene que averiguarse primero si cuenta con servicios. Vamos aquí a hacer un alto en el camino mientras me tomo un poquito de agua y Mariela les va a comentar lo que es parcelas agrícolas, pecuarias, forestales y mixtas. Bueno, continuando un poquito con el tema de lo que son las parcelas o fraccionamientos con parcelas agrícolas, pecuarias, forestales y mixtas, lo primero que nos gustaría destacar es que, como mencionamos anteriormente, para este tema en específico se creó una submesa en donde participaron directamente lo que fue el MIBA, el INBU, el MAC y las diferentes cámaras de agricultores. Entonces, todas las decisiones técnicas que se tomaron con relación a las modificaciones de estos artículos tienen el respaldo de los interesados, que es la población que utiliza este tipo de figuras en específico, ¿verdad? Desde junio del año 2018, en el oficio 447 del 2018, que el Colegio de Topógrafos remitió al INBU, siempre hizo una observación muy puntual en cuanto a lo que era el área mínima o el área de la parcela mínima que se estaba subiendo a 1 hectárea o 10.000 metros cuadrados, así como que no era adecuado limitar las servidumbres paralelas o contiguas. Estas observaciones fueron evaluadas dentro de la mesa. Y como podemos ver en el gráfico que ustedes tienen en pantalla,
las modificaciones que se hicieron van en relación a estos temas en específico. Antes, para segregar una parcela agrícola, pecuaria, forestal y mixta, que recordemos que estas parcelas son por acceso mediante servidumbre, ¿verdad? Tengamos en cuenta esto, que la parcela mínima corresponde a fraccionamientos mediante servidumbre agrícola. Antes estaba en 1 hectárea y ahora, como está redactado, quedaría igual en 5.000 metros cuadrados. Antes no se permitían servidumbres paralelas o contiguas, ahora se permiten servidumbres paralelas o contiguas. Igualmente hubo una variación en cuanto a la cobertura. Se pasa de una cobertura del 10% al 25%, pero con una salvedad y con algo muy importante. Por parte del MAC y de sus sectores se crea una definición específica de lo que son infraestructuras agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta cobertura del 25% que hablamos ahora, se permite una construcción máxima para vivienda unifamiliar de 300 metros cuadrados. Y lo demás debe ser relacionado con este tipo de infraestructuras ya definido dentro del reglamento. Ahora bien, en el artículo 30, que nos habla de parcelas mínimas, pasamos, como les indiqué, de 10.000 a 5.000 metros cuadrados. Y recalco mucho el tema de que la parcela mínima se refiere a aquellos fraccionamientos frente a calle pública, debido a que frente a servidumbre, debido a que se ha dado mucha confusión por parte de los profesionales con lo que indica el artículo 31, que son aquellos fraccionamientos que no requieren de lo dispuesto en el artículo 13, que es la garantía de recurso hídrico, pero específicamente son aquellos fraccionamientos frente a calle pública que sean de más de 900 metros cuadrados y cuyo uso sea mixto, agrícola, pecuario o forestal. Aquí mismo se establece lo que es la cobertura máxima y también es algo muy importante, se establece que dentro de estos usos se puede dar lo que es el agroturismo. Esta es una posibilidad que se le brinda a las personas que tienen esta actividad, que antes no estaba debidamente regulada y aquí ya se está dejando esta posibilidad. Dentro de las infraestructuras también se podría crear lo que son una breve cabaña para que las personas que van a hacer lo que es el agroturismo participen de esta actividad. En cuanto a lo que es el artículo 33, específicamente podemos observar que se elimina el párrafo que nos restringía lo que es el uso de servidumbres paralelas o contiguas. Y en cuanto a la definición de infraestructura agropecuaria, bueno, aquí nos van a definir específicamente qué son todos esos tipos de infraestructuras que se pueden construir en estas parcelas en específico. Entonces ya no estamos dejando nada a la ambigüedad, sino que todo queda específicamente detallado y descrito en esta definición. Cierre. Vamos a hacer el cierre o ir cerrando lo que es esta presentación y con lo que es el transitorio, que nos hablaba de que los gobiernos locales pueden definir el ámbito urbano de sus distritos haciendo uso del protocolo de limitación. Reitero, tal y como lo expliqué anteriormente, los que tienen la facultad legal, o sea, los que están legitimados para esta delimitación, son las municipalidades. Que hacía falta un protocolo y que sin eso no podíamos hacerlo. No es del todo cierto. El protocolo es una guía, pero dentro de las informaciones que se les había suministrado ya a muchos compañeros municipales que consultaron y que algunos de ellos, reitero, ya están terminando de definir sus cuadrantes, estaba esto que está acá, que es la metodología de clasificación que si ustedes ven, es lo que salió publicado en el reglamento. Están los mapas de amenazas y peligros naturales de la Comisión Nacional de Emergencias,
porcentajes de pendientes, lo que es patrimonio natural del Estado, lo que son zonas ABRE, áreas de expansión, que son los 200 metros, y también teniendo el cuidado de excluir todo lo que está en mapas de amenazas. Vamos a ver, y que en un distrito urbano pueden existir X cantidad de cuadrantes. Tenemos el concepto de que el cuadrante urbano es un cuadrado. Nosotros en eso, inclusive les puedo decir que en algún momento se creyó eso por parte de alguien en la mesa esta de trabajo, y nosotros siempre fuimos muy claros que Costa Rica se desarrolló, y lo argumentamos desde el 2018 y antes, de una manera lineal. Eso que está allí son cuadrantes urbanos que están publicitados en la página del INBU que les di hace un rato, en la dirección que les di, y ustedes pueden entrar y ver todos los cuadrantes urbanos que hay. O sea, un cuadrante urbano no es donde está la plaza, la iglesia, qué sé yo, y las cuadras ahí. Hay muchísimas formas de delimitar un cuadrante urbano. Hoy tenemos, por ejemplo, en el SNIT, una capa de construcciones, y entonces ahí eso nos va a ayudar muchísimo, aunado que con GIS ya hay muchísimas municipalidades que en su GIS han venido incorporando toda la parte de infraestructura sanitaria y acueductos, que también les facilita muchísimo eso. Entonces, el justificar que no se tenga un cuadrante urbano, pues no va a ser de recibo. Hay muchas zonas o muchas municipalidades que no tienen lo que son algunas delimitaciones, como las áreas de los mapas de uso, pero ella aún tiene que dar así el uso del terreno. Pero bueno, esperaríamos que las municipalidades pues trabajen de una forma bastante rápida en poder avanzar, en tener esa delimitación, y que aquí hay una cosa que es muy clara, que es el principio, o que es el actuar con conocimiento técnico y científico para poder determinar si está dentro o fuera. Ahora bien, puede ser que una municipalidad no quiera comerse ningún problema y se manda todo al limbo. No, perdónenme, eso no es así. Y entonces vivimos en un país de derecho. Si a mí me quieren mandar al limbo un documento y yo como profesional estoy claro de que no debe ser, lo recurro. Pero yo tengo que, aquí les vuelvo a hacer hincapié en la importancia del artículo 21 del reglamento de la ley de catastro, en el estudio previo. ¿Por qué? Porque yo, antes de presentar esos planos a catastro, tengo que tener la certeza de qué es lo que va a pedirme a mí la municipalidad. Y ustedes lo saben, compañeras y compañeros, y esto no es hablar por hablar, porque yo aquí me enfrento y atiendo montones de colegas que tienen problemas a nivel disciplinario por no haber hecho el estudio que establece el artículo 21. Porque cualquier colega, y que ese es el otro problema, porque aquí son muchos los colegas que le dicen a un cliente de otro colega, vaya y lo denuncia, porque él tenía que haberle dado esa información. Y ni se diga de la parte jurídica, pues que eso es lo que está recomendando también que se dé. Pero bueno, ese es un tema amplísimo que ahí lo podemos desarrollar posteriormente. El transitorio quinto, tenemos claro que es a partir del 13 de septiembre, desde el momento en que el trámite ingrese al APT. Aquí en el Colegio de Ingenieros Topógrafos hemos coordinado con el Colegio Federado para reforzar lo que es el sellado de documentos. No queremos que nos salga alguien muy creativo en alguna municipalidad de algún caso de los que tengan que ir al limbo. Acordémonos que van únicamente al limbo, que esto es muy importante, únicamente van al limbo los accesos excepcionales para uso residencial y fraccionamiento con fines urbanísticos. Aquí tenía yo un dato, por aquí lo tenía en algún lado, que fue de los argumentos que utilizamos. Para el año 2019, bueno, perdón, de abril a diciembre del 2018, requirieron visado por fraccionamiento 45.219 documentos. En el año 2019 requirieron visado por fraccionamiento 94.293 documentos. Ustedes se acordarán cuando nosotros hacíamos los números por 77.000 pesos y después por 40.000, que eran millonadas, de millonadas. En aquel momento nosotros, dentro de la proyección que hicimos, y lo señalábamos, decíamos que con la redacción que se tenía, el 80% de los documentos que se presentaban al registro iban a tener que llevar visado del limbo. Entonces, no solo el visado del limbo, pagar el visado, y aparte de eso, el visado de la municipalidad. Con la reforma que se hizo, hicimos un análisis y va a andar entre el 10 y el 12% únicamente de lo que va a requerir visado del limbo.
Por ahí, bueno, la entrada en vigencia, que ya se lo publicaba en la Gaceta, que es el 13 de septiembre, y esta sería la presentación y daríamos espacio para consultas, a ver si las podemos atender, recordándoles que esto no es perfecto. Vean, yo quiero ser muy, muy claro. Que tiene cosas, aquí esto es imposible que uno pueda atender o que pueda, vamos a ver, solucionarle o quedarle bien a todo el mundo. Eso es imposible. Estamos en un país de derecho y de ahí, en ese tipo de actividades se hizo, yo tengo que decirlo, de parte del colegio y ha sido reconocido por todo el mundo, una labor muy, muy, muy fuerte para lograr estas modificaciones. Yo lo que les pido a ustedes es que analicen lo que estaba en el 2019 y lo que tenemos ahora. ¿Que es mejorable? Sí, claro que sí, y lo hemos señalado, y ojalá no tengamos que esperarnos 38 años para poder hacer una mejora. Ojalá podamos, conforme vayamos avanzando, hacer ajustes y mejoras. Por lo menos eso lo hablé yo mucho con la gente del Limbo, con Tomás Martínez y otras personas allí, y esa es la idea. Cualquiera que se sienta afectado también puede recurrir. O sea, es que vivimos en un país de derechos y yo considero que hay una norma que me afecta a mí, yo la recurro. Un compañero me decía, Marco, es que ¿por qué los 7 lotes? ¿De dónde se inventaron eso? Si hay pronunciamientos y el mismo colegio tiene un criterio de don Fabián Bolio, buen amigo don Fabián, en donde nos habla que frente a calle pública no debe cederse área. Y yo le decía, tenés toda la razón, ese es un criterio de don Fabián, como un criterio que puede dar cualquier abogado. Cuando hay criterios encontrados, se acude a los tribunales para que los tribunales sean los que determinen qué es lo que procede. Pero también le hacía una analogía. Hay en ese momento una cantidad enorme de municipalidades que a partir del tercer lote piden donación de área, que a partir de un lote piden donación de área, que a partir de 5 piden donación de área y no lo recurren. Entonces, más bien aquí yo le decía, bueno, en el área donde vos trabajás, creo, entre comillas, vas a tener una mejora importante porque ahí es de 3 lotes. Bueno, va a ser a partir de 8 lotes. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos a la orden. Ahí está el chat abierto y vamos a ver si ya tenemos algo por acá. Aquí tenemos la primera, vamos a ver, permítanme todavía devolverme por si no hay nada aquí arriba. Dice aquí... Buenas tardes, eso es fuera del GAM, dentro del GAM siguen siendo los 7.000, sí, efectivamente, porque acordémonos que el área mínima en el GAM está establecida por un decreto ejecutivo, 7.000 metros cuadrados. Yo siempre cuento una anécdota muy penosa de un colega que llegó y hizo todo un fraccionamiento de parcelas agrícolas en el GAM con 5.000 metros cuadrados. Y llegó un día aquí a la oficina, bueno, estábamos en el otro edificio, bravísimo y hablando un montón de cosas de la municipalidad, porque le estaban negando el fraccionamiento. Y cuando le dije, compañero, lo de los 7.000 metros ni siquiera lo conocía. Pero sí, efectivamente son 7.000 metros. Don Josué nos dice, buenas, tengo entendido que para fraccionamiento tipo agrícola se requiere el estudio de uso conforme, perdón, un segundito, si se requieren efectuar varios fraccionamientos en una misma finca, se ocupan tantos usos conformes como planos y quiénes son los que deben solicitar el uso y cuál sería el motivo de rechazo del fraccionamiento. Excelente pregunta, Josué, muchísimas gracias. Empezando por decir que esto, como lo señaló Mariela, fue analizado en una subcomisión que estuvo el MIBA, el INBU, el MAC y las cámaras. O sea, ellos convocaron a los actores, a las partes interesadas, a aquellos que a nosotros, cuando les hicimos la exposición, dijeron no estamos de acuerdo en 10.000 metros y bueno, todo lo que, no voy a ser reiterativo. Ellos hicieron todo su análisis y determinaron del área y que sí era necesario pedir ese estudio. ¿Por qué? Porque el fin es agrícola. Vamos a ver, si el fraccionamiento cumple y es agrícola y después lo agarran para otra cosa, ya este es otro problema, es la municipalidad que no fiscalizó y todo lo demás. Pero el fin es agrícola. El área o el estudio va a ser sobre la finca, no sobre cada uno de los lotes, porque si no, imagínense, eso sería una loquera. Hemos estado dándole seguimiento al INTA, que ha estado trabajando en el procedimiento. No lo puedo asegurar porque de la experiencia me dice a mí, sí les puedo comentar, de que se está analizando y saldrá en estos días
el hecho de que si son 2 o 3 segregaciones frente a una servidumbre de uso agrícola, no se va a pedir ese estudio. Se va a pedir para X cantidad más. Ellos tienen sus estudios técnicos, pero repito, este tema fue analizado por los especialistas y por las partes interesadas, que fueron los que llegaron a ese tema de las servidumbres. Don Ricardo Venegas, la longitud máxima de la... Otra cosa, perdón, ante lo del estudio del INTA, no está tarifado. No tiene una tarifa establecida. Estos antes los hacían en el INTA, en el MAC, ahora pues una acción que ha hecho el colegio hace muchos años, lo hace el colegio, miembros habilitados, adscritos al colegio de agrónomos, están publicitados tanto en la página del colegio de agrónomos como en la del INTA. Ellos tienen una referencia de cobrar por hora profesional, y les puedo decir que hice varias consultas y las diferencias son increíbles. O sea, esto nosotros estamos viendo a ver, y digo viendo a ver porque es hablar con el colegio de agrónomos a ver si se puede regular esto, y yo creo que pues a ellos les va a interesar que se regule, ¿verdad? Para evitar ese tipo de competencia, porque las diferencias les puedo decir que eran de un 40-50% en los precios que me dieron a mí. La longitud máxima, don Ricardo, del acceso excepcional quedó en 60 metros, sí, quedó en 60 metros y solo un ancho que es de 6 metros. Don Javier Jiménez consulta: los visados que solicitan para documentos de presentaciones nuevas en el APT para los fraccionamientos que ya están en trámite y se deben hacer ingreso, ¿no se pedirán el visado al limbo? No, acordémonos, Javier, que las leyes únicamente son retroactivas en beneficio. Todo aquello que ya se contrató, que ya se presentó, porque yo puedo decir, mire, es que la otra semana o entre 15 días, es que yo he hecho el trabajo y no lo subí, bueno, qué pena, ¿no? Pero todo aquello que se subió con las condiciones actuales, y entonces no te pueden variar esa calificación. De allí que acá estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que todo quede sellado, para evitar cualquier posible, vamos a ver, interpretación que sería de por sí errónea, pero que nos obligaría a recurrir esa requisito que nos estarían pidiendo. Don Jucarovi nos dice: la municipalidad de Poás ya se pronunció sobre que no tiene definidos los cuadrantes urbanos e indicó que se tiene que ir al limbo a solicitar la consulta. Mire, la que tiene que pedir la consulta, don Juan Carlos, es la municipalidad. Lo que pasa, por ahí vi un dictamen o vi ese criterio, no me acuerdo ahorita qué era exactamente lo que estaba pidiendo el funcionario municipal, pero entre otras cosas estaba el uso de suelo y no sé qué otras cuestiones por ahí, pero acordémonos que en Costa Rica hay un ordenamiento. No me pueden pedir a mí algo que no esté en ejecución en este momento. Pero ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Lo digo así, que muchas veces simple y sencillamente hemos sido omisos en recurrir alguna acción por parte de un ente y nos allanamos, entre comillas. Eso no, eso se pelea. ¿Por qué? Porque inclusive ahí sí hay una afectación seria, porque si yo había hecho ya el estudio de previo y me dijeron que sí, ahora me lo cambian, imagínense ustedes, pero si estoy haciendo el estudio en este momento y me quieren meter una normativa que no está en vigencia, pues es completamente inconstitucional. Don Jairo Araya: Marco, con respecto al cuadrante urbano, el limbo informará a las municipalidades, perdón, porque he visto desconocimiento del tema por parte de los encargados, ya que uno de ellos me dijo que esperaban que el limbo les demandara el mapa o listado de cuadrantes, y en general el colegio o el limbo capacitará y notificará a las municipalidades. Repito, el que tiene la competencia para delimitar los cuadrantes urbanos son las municipalidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Que históricamente pues el limbo se ha metido a delimitar esos cuadrantes urbanos y se ha empoderado porque lo han dejado que se empodere. Nadie quiere meterse en esto. Las herramientas existen. Cualquier colega de nosotros que trabaja en una municipalidad tiene la capacidad técnica y profesional, junto con el otro equipo de profesionales, para realizar esta delimitación. Una vez que ellos hagan esta delimitación, tienen que mandarlo al limbo para aprobación. Ojo,
el limbo va a revisar normas generales, no puede entrar al detalle, al mínimo, va a revisar, por ejemplo, que no está afectada por zonas de inundación, de deslizamiento, zonas de alto riesgo, que no afecte patrimonio natural del Estado, que no sea un guindo donde se está poniendo eso, pero eso lo puede hacer, digamos, eso es lo que va a hacer el limbo. Ahora bien, en cuanto a capacitación, qué dicha que me tocase ese tema, porque una de las cosas que nosotros pedimos en esa mesa fue un acompañamiento permanente a las municipalidades de parte del INBU, de parte de todos los actores, de parte del colegio. Nos comprometimos también a darles ese acompañamiento para que esto camine, no solo en los cuadrantes urbanos, sino en cualquier duda, consulta que tengan, capacitación, lo vamos a hacer. El acompañamiento va a estar siempre. Pero resumiendo, los responsables de la delimitación son las corporaciones municipales. El INBU tiene una contratación que está haciendo ahí para delimitar cuadrantes urbanos, que inclusive tienen que ser aprobados por el Consejo Municipal. Si el Consejo Municipal decide que ese cuadrante está más delimitado, pues no lo aprueba y punto, ¿verdad? Don Josué otra vez nos dice si el tema del uso conforme del suelo es el alto precio para los clientes, ¿cuánto sería importante que se le regule el uso conforme será requisito de solicitud municipal y cuál sería el motivo para el rechazo del fraccionamiento agrícola? Vamos a ver, yo aquí retomo lo que me establece el artículo 21. O sea, yo no puedo empezar un fraccionamiento agrícola, y ojo lo que estoy diciendo, empezar, porque si hay un fraccionamiento agrícola conciliado, le doy camino a cualquier segregación. Yo no podría empezar un fraccionamiento de uso agrícola si no tengo la plena certeza de los requisitos que me van a pedir. Ya yo sé que en el reglamento me piden este estudio, pero también tengo que ir a la municipalidad a ver qué piensa la municipalidad, hacer esa investigación. Ese estudio lo que me va a determinar a mí es que el suelo es de vocación agrícola, está entre clases 1 y clase 6, que ustedes lo pueden ver ahí en el reglamento. Teniendo yo todo eso, pues entonces procedo al diseño ¿cómo se llama?, del fraccionamiento. Esto de uso agrícola. Acordémonos que ahora inclusive las servidumbres agrícolas tienen que inscribirse, la servidumbre como tal, inscribirse en el registro público a favor y en contra de. Entonces, el motivo de rechazo sería tal vez no contar con ese estudio, porque es un requisito sin el que no se puede, yo utilizar un latinazo, pues no, sin el que no se podría hacer absolutamente nada. Aquí el cuestionamiento es, y lo sigo diciendo, es que se nos hacen quintas. ¿Pero cuál es el problema? Las quintas se hacen no porque el topógrafo quiso hacer quintas, el topógrafo cumplió con lo que establece la norma. Y yo voy y saco el estudio, bueno, yo no, el cliente, que es el que tiene que contratar al agrónomo, tengo el estudio, tengo el diseño, la municipalidad visó, se inscribieron los planos, y después resulta que todo me lo hicieron en quintas, casas, piscinas y todo lo demás. No es culpa del topógrafo, perdón, es culpa de la municipalidad y el mismo INBU que no está fiscalizando. Entonces, ahora también se les comentó anteriormente que se permite en este tipo de parcelas alguna infraestructura agroturística. Eso es importante porque es la parte de la diversificación. El porcentaje va a ser del 25%, o sea, usted va a poder tener una cobertura de 1.250 metros, 300 metros para la casa. Se define lo que es infraestructura agropecuaria, que también eso es muy importante. O sea, aquí se trató, no puedo decir ni puedo garantizar que se haya hecho al 100%, pero se trató de no dejar mucho o nada a la interpretación, porque sabemos que cuando hay interpretación estamos fregados. Un usuario aquí nos dice, con respecto a las áreas de segregación de parcelas agrícolas frente a calle pública, no me queda claro. Vamos a ver, usted frente a calle pública puede segregar sin ningún problema. Sin servicios, lo que se estableció fue una excepción de que usted puede segregar 900 metros frente a calle pública sin servicios. ¿Esto por qué? Vamos a poner el ejemplo. Resulta que, ustedes lo saben, en Costa Rica hay más de 30.000 kilómetros de caminos vecinales. No hay agua. Si en muchos centros urbanos no hay agua, y no porque no haya agua en este país, es porque Acueductos ha sido incapaz. Y cuando digo incapaz, no estoy personalizando, porque se lo he dicho a la señora presidenta ejecutiva y se lo he dicho al señor gerente. Mire, Manuel, no lo tome a personal, hablo de una institución que no ha sido capaz de cumplir con lo que la ley ordena, que es dotar de agua potable y de infraestructura sanitaria a la población, porque agua aquí hay y hay bastante, ¿va? Entonces, si hay un camino vecinal y resulta que vive una familia ahí, como miles viven allí,
y esa familia necesita mejorar un pozo, o necesita mejorar su vivienda, o necesita mandar a su hijo a la universidad, o necesita pagar un préstamo de una torta de algún hijo, o se la quiere comer en confites, alguna plata, pues eso le va a permitir esa posibilidad de poder segregar sin ningún problema. Tengo aquí, con respecto a las áreas, segregación de parcela, ok. Ucarobi, entonces el reglamento no debe entrar en vigencia hasta que no estén definidos los cuadrantes. Quedamos en indefensión sin poder contratar un trabajo por duda. El reglamento va a entrar en vigencia, Juan Carlos, el 13 de septiembre, salvo que alguien lo recurra y algún tribunal, alguien tiene el micrófono abierto por aquello, salvo que algún tribunal determine que no entre en vigencia. Lo del estado de indefensión, eso no es así, porque vamos a ver, si yo, la delimitación de cuadrantes urbanos tendría una afectación en dos elementos. Uno, si yo voy a hacer un fraccionamiento simple, que es aquel que se hace dentro de un cuadrante urbano o área previamente urbanizada y el área de expansión, ahí yo no tengo que ceder área. ¿Por qué? Porque ya está urbanizado, porque tiene frente a calle pública, porque hay áreas públicas cerca, porque tengo alumbrado, porque tengo aceras, porque tengo todo ese montón de cosas. Y entonces va a ser en casos excepcionales que estén en ese límite que se podría decir que se está en un estado de indefensión. No obstante, si el funcionario municipal justifica técnicamente ese visado, no hay ningún problema, lo puede hacer. Es más, no puede negarse a darme ese servicio porque son servicios de carácter público que está por ley obligada la municipalidad a dármelo. El otro tema que tiene que ver con el acceso excepcional para uso residencial, que también se permiten en esa área. Y volveríamos a lo mismo, tienen que ser esos accesos que estén en ese límite de lo que es el área de expansión y fuera de esa área, que también el profesional, y por eso lo dije hace un rato, yo si algo me siento muy satisfecho es de la capacidad técnica y profesional que tenemos los topógrafos en Costa Rica. Y entonces para mí cualquier topógrafo, abonado a los insumos que tenemos, a los ortofotos que tenemos, con los mapas que tenemos, con toda la información que pueda tener la municipalidad, me parece que podrían dar y justificar ese acto administrativo sin ningún problema. Ahora bien, si no quieren justificar ese acto administrativo porque les da miedo, hay dos opciones. La primera, de nosotros de recurrirlo como profesionales. Y la segunda, mi concha, pero mejor no la digo, ustedes se imaginan qué será lo que yo les estaré diciendo. Don Josué Barahona, una finca que anteriormente se le efectuaron 7 segregaciones, que luego es rectificada y vendida, quedaría limitada respecto. No, Josué, eso inclusive hay un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que fue una acción que se interpuso contra la municipalidad de Escazú. Y usted, si quiere poner limitaciones, tiene que ponerlas en la finca madre. Usted no podría ponerle limitaciones a las segregaciones. Este fue un tema que nosotros hablamos y lo discutimos muchísimo. Y fuimos muy claros de que requería de todo un análisis jurídico. Y personalmente propuse la creación de una comisión jurídica para analizar si lo que querían era meter alguna limitación. No lo aceptaron. Hicimos la observación. ¿Qué pasa? Pregunta. Yo segrego 7 lotes de 1000 metros frente a calle pública y los segrego. Y después los parto en 2, ¿me piden área? No, no pueden pedirme porque son fincas independientes. Eso lo advertimos nosotros también. Entonces, seamos claros en esto. No se puede afectar a terceros. Únicamente, es otra cosa. Por ejemplo, me han preguntado mucho. Marco, y si una finca tiene 15 segregaciones y ahora yo quiero segregar 4 lotes más, ¿me piden el área? No. ¿Por qué? Porque es a partir del momento que entre la norma en funcionamiento. Si aplicáramos ese concepto, y una vez le redacté un recurso a un colega, significaría que en San José no podríamos hacer, prácticamente en ningún lado podríamos hacer segregaciones. Imagínense que San José nació de 7 fincas. ¿Hay algún compañero o compañera que tiene el micrófono abierto? Miche, si puedes verlo ahí para silenciarlo, tal vez no se ha dado cuenta. Si vemos en San José, nació de 6, 7 fincas, ¿sí? Entonces, si hacemos un estudio histórico, ya no podríamos permitir ninguna segregación. Entonces, esto es a partir del 13 que entra en funcionamiento. Pareciera que no tengo más consultas aquí de momento. Esto ha sido complejo, compañeros y compañeras. Yo respetuosamente lo que les pido a ustedes es que hagan un análisis
de lo que salió en el 2019 y de lo que se publicó ahora. Nosotros pudimos en aquel momento, bueno, no podíamos, podíamos haberlo hecho cuando estaba en vigencia el reglamento, irnos directamente a los tribunales. Y estábamos preparados para hacerlo, repito, porque sí estábamos preparados para hacerlo. Y de ahí, si no se acogía a la medida cautelar, como personalmente creo que no la hubiera acogido nunca en ningún tribunal, significaría que nos íbamos a llevar 3, 4, 5 años, dependiendo del proceso que dure y las acciones dilatorias, recurriendo un reglamento y aplicando tal y como estaba publicado. Eso hubiera sido completamente desastroso. De ese 80% de planos que tenían que ir a limbo, y que el limbo iba a ser un negociazo, porque así lo hicimos ver, ahora va a ir de un 10 a un 12%. En lo que es el acceso, vamos a ver, perdón, en el lote bandera o acceso, este acceso excepcional, logramos pasarlo de 2 a 8, que también pues es un beneficio importante. Se permite lo que es la segregación frente a calle pública sin servicios, se permiten servidumbres paralelas. O sea, son varias cosas ahí que tienen muchas mejoras. Ahora bien, otra cosa, se le devuelve potestad a las municipalidades. Ya los detalles constructivos de acera y cordón y caño se van a hacer cuando se construya, no de previo. Imagínense que un pobre señor o una pobre señora, o no tan pobre, quiere segregar 5 lotes, lo iban a obligar a construir cordón y caño, aceras y todo lo demás. Y ahora no, o sea, eso incrementaba mucho el costo y ahora no va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque se establece que eso va a ser en el momento de la construcción. Vamos a ver aquí. Don Juan Carlos, yo veo que vamos a tener problemas con la definición de cuadrantes y esta va a ir en contra de todos los topógrafos. No debió entrar el reglamento sin insumos. Juan Carlos, los insumos siempre han estado. Y vea, yo ahí sí quiero ser claro. La metodología para la definición de asentamientos, el limbo, y lo digo aquí porque yo estaba cuando lo decían, el limbo siempre lo digo, ahí está, pueden utilizar esa. Ustedes, es más, si ustedes quieren, no utilizan la de nosotros, no están obligados a hacerlo. Producto de eso nosotros investigamos, yo personalmente, porque cuando les hablaba que esto ha sido de cientos de horas de estudio, leí, ustedes no se imaginan cuánta cantidad de literatura en este sentido, y entonces fue cuando hablamos que en Costa Rica contamos con las ortofotos, con las hojas cartográficas, pues viejitas que sean, tienen información, con los antecedentes catastrales, con los sistemas de información geográfica, con los mapas de patrimonio natural, con las zonas de vulnerabilidad. O sea, contamos con mucho para haber hecho esa delimitación. Lo que pasa es que no se hacía esperando que el limbo llegue y la haga. Y resulta que esto era como el cuento del lobo, viene el lobo, y viene el lobo, y el lobo nunca ha llegado, entonces ya que viene el lobo, que venga. Bueno, y resulta que el lobo llegó. Ya ese es un problema que nosotros como colegio no podemos solucionar los problemas a todo mundo. A la municipalidad nosotros no podemos, la municipalidad tiene autonomía. Si algo fuimos nosotros respetuosos con la municipalidad fue con esa autonomía. Y yo le puedo garantizar a todas las municipalidades que fuimos y a las que no fuimos, que todas las preocupaciones que nosotros les expusimos a ellos en las diferentes reuniones con los consejos municipales, absolutamente todas las llevamos a la mesa. Y sobre todas prácticamente se hicieron modificaciones. Entonces, no es que decir que lo que nosotros dijimos en la municipalidad no se llevó, todo, absolutamente todo se llevó. Lo de los cuadrantes urbanos, reitero, existen suficientes insumos como para que un funcionario municipal pueda otorgar un visto bueno, una autorización sin ningún problema. Lo que pasa es que vamos a tener que ponernos activos. Hay compañeros y compañeras en algunas municipalidades que me han dicho, no me consta, que no se han actualizado. No se preocupen, nosotros les ayudamos. Nosotros los vamos a capacitar en actualización. Aquí contamos con excelentes profesionales, instructores, y les vamos a ayudar. Y de forma gratuita. O sea, nosotros no le vamos a estar cobrando por una asesoría a la municipalidad, a un ingeniero topógrafo municipal. El Colegio de Ingenieros Topógrafos, si algo tiene, es que hemos trabajado muchísimo en capacitaciones. Webinar como este, bueno, este es un tema específico, pero nosotros hemos desarrollado más de 17 webinars en este tiempo de pandemia, que han sido buenísimos, y yo sé que todos los que hemos participado de esos hemos aprendido un poquito más. Esto es de capacitación constante, pero de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que si yo estoy metido en una oficina y no quiero capacitarme y esperando nada más que me traigan todos los insumos para decir apruebo, impruebo, apruebo, impruebo y no quiero trabajar, pues así no funciona esto.
El plan regulador está por encima del reglamento completamente. Qué dicha. Acordémonos que esto es de carácter supletorio. Donde hay plan regulador, no aplica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas municipalidades que no han querido hacer el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Acordémonos que dentro del plan regulador hay cinco reglamentos, ¿verdad? Construcciones, zonificación, bueno, todos estos. Entonces, hay algunas municipalidades que teniendo plan regulador, se acogen al reglamento del limbo. Entonces aplican esto. Pero en el momento en que ellos desarrollen su plan regulador, que está definido a partir del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, se acabó, porque esto es de carácter supletorio. Mire, una de las inconsistencias que tiene esto, y vean qué increíble, es que esta potestad que tiene el limbo está mediante un transitorio a una ley. Oiga, un transitorio es eso, un transitorio. Y ese transitorio tiene más de 40 años, desde el 60 y pico, que es el 69, que es la Ley de Planificación Urbana. ¿Y eso por qué se ha dado? Porque no ha habido interés de las partes interesadas en empoderarse con eso. Entonces, otra cosa que sí preocupa mucho y que así se está trabajando por dicha, es con la elaboración de planes reguladores. Cerca del 50% de los cantones tienen planes reguladores, pero la gran mayoría son parciales y no están actualizados. Por norma, por reglas, se establece que un plan regulador debe actualizarse cada 5 años. Pero bueno, se está trabajando, ahora se está haciendo con carácter obligatorio que las informaciones del Estado publiciten toda su información geoespacial. Aquí hay muchas informaciones del Estado que no quieren publicitar información geoespacial porque dice es que es mía, yo la hice con mis recursos. Perdóneme, los recursos suyos son del Estado, son de todos nosotros. Y entonces ya se les está obligando normativamente a que publiquen. Josué nos dice aquí, Marco, si se realizan 8 segregaciones, se dona a la municipalidad el 10%. Esta área, me imagino, se solicitará plano catastrado si a futuro se realiza perdón, un segundito. Estará en plano catastrado. Si a futuro se realiza una octava segregación, se debe donar área por ese lote. Vea, esa es una pregunta buenísima. Vamos a ver, dentro de los requisitos para el visado, tanto para el visado con fraccionamiento, con fines urbanísticas, como para el acceso excepcional para uso residencial, me imagino que ustedes lo vieron en el reglamento completo, el primer visado que se pide es el del limbo, porque lo establece el reglamento. Aquí me devuelvo, ojo, catastro tiene que actuar con base a lo que establece el reglamento de la ley de catastro, ¿va? No, y pedir lo que tiene que pedir. Pero ninguna municipalidad le va a aceptar a usted que presente estos planos, y sería irresponsable aceptarlo y perder tiempo si no cuenta con el visado del limbo. Si ya usted se dio área pública en una área, habría que analizar el cambio que se le esté dando a esa área, porque la municipalidad puede ampliar con un criterio técnico esa área de expansión. Entonces, esto es muy casuístico, Josué. Es una muy buena pregunta, pero esto es muy casuístico. Yo no podría hablarle aquí de la generalidad porque, pues, vamos a ver, podría darse lo mismo. Yo segregué 8 lotes, se dio un lotecito, al frente se agregaron 8 lotes, se dio otro lotecito. Entonces, es muy relativo. Lo otro es que la municipalidad podría solicitar, si el área es menor a los 250 metros, si está conceptualizando mapas de zonificación para planes reguladores, que esa área se la den en otro lado. Es negociable. O sea, como sea un profesor mío de derecho, todo es negociable. Bueno, esa es una potestad que se le dio también a las municipalidades. No sé, no veo aquí alguna otra consulta. Sigo con el tema, o sea, no es la octava maravilla, porque cuando uno cree que todo es perfecto, cometió el error más grande del mundo. Sí es el resultado de muchísimo trabajo, no se vale, y ahí sí lo digo claramente, el equipo mío acá en la parte administrativa ha trabajado muchísimo en esto, muchísimo, son días, sábados, domingos, y ustedes no tienen por qué saberlo, pero sí es importante que lo sepan porque muchas veces se hacen expresiones inadecuadas. Si yo estoy desconforme con algo, pues tengo todo el derecho del mundo de manifestarlo y decirlo de una forma respetuosa, pero utilizando los adjetivos correctos. No utilicemos adjetivos que no se deben de utilizar. Eso es, aquí todos somos colegas. Y no crea, a veces es frustrante. Ya no digo doloroso porque ya uno se acostumbra a muchas cosas, pero sí es frustrante que a veces se hable
de que esto tiene una afectación enorme y no le dicen a uno en qué se está afectando. Yo les agradezco a ustedes que están acá y que están haciendo preguntas y que están interesados en esto, pero hay colegas que yo estoy seguro que ni siquiera se han leído ese reglamento, porque cuando emiten algún comentario, uno dice, Padre Santo y bendito, o sea, que no lo ha leído, ¿ah? Y entonces eso es muy triste, es muy triste. Nelson nos dice, el estudio del ingeniero agrónomo se solicita ¿en qué casos? Nelson, cuando el fraccionamiento es de parcelas agrícolas y se va a utilizar la figura de la servidumbre agrícola. Hay un tema aquí, perdónenme, en servidumbres, quiero buscarlo acá, porque en todo lado se expresen, permítame aquí, en el reglamento. Aquí, que tiene que ver con el 29, que dice fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos. Dice, los fraccionamientos de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos que se encuentran normados en este reglamento son aquellos que tienen acceso a través de una servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. O sea, ahí nos lo define. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la vez pasada, en una actividad ahí, me dio un poquillo de, no sé, como cosilla cuando se confundió términos de lo que era parcela agrícola y territorio rural. A mí realmente me preocupó, pero bueno, en todo lado se cuecen habas y en todo lado se requiere capacitación. Entonces, ¿dónde se solicita? Cuando usted va a hacer un parcelamiento que requiere la apertura de una servidumbre para un parcelamiento. Al principio señalé que se está trabajando y tengo entendido, no lo puedo asegurar porque yo en esto he aprendido que hasta que no tenga el papelito en la mano no lo digo con claridad, de que creo que son 2, 3 o 4 parcelas, no sé. Cuando sean así, muy poquitas, no se va a pedir el estudio. Y entonces, ahí estoy muy atento porque estoy en comunicación, yo molesto muchísimo, estoy molestando a gente del INTA y del INTA, perdón, y a la agrónoma del INBU también que está trabajando con este tema. Bueno, compañeras, compañeros, no veo más preguntas. Agradecerles realmente el que hayan participado. Esta presentación se les va a hacer llegar a todos y cada uno de ustedes. La grabación también va a quedar, si alguien quiere repasar todo lo que aquí hemos dicho. Yo en eso a mis hijas siempre les he dicho y a la gente que trabaja conmigo, tengan mucho cuidado de lo que dicen, porque lo que dicen se repite. Bueno, ustedes pueden escuchar lo que nosotros dijimos hoy por acá, con toda transparencia, y cualquier duda que ustedes tengan en cualquier momento, me escriben a mi correo, al de Mariela, ustedes saben, y aquí de los muchos que estoy viendo acá saben que es cierto, yo trato de responderles lo más pronto posible, inclusive muchos de acá hemos tenido muchas conversaciones en días y horas no hábiles, y trataremos siempre de atenderles. Cualquier duda que tengan, estamos para servirles. Que tengan una linda tarde y por favor cuídense, 1.300 casos hoy también, estamos en el pico máximo, estamos trabajando muy fuerte con la cola que tenemos con el Registro Nacional, eso es algo increíble, el volumen de documentos que está entrando al colegio es increíble, o sea, nunca en la vida me imaginé que fueran a entrar tantos planos, 1.900, 2.000 planos por día están ingresando al colegio. Es algo, vamos a ver, que no nos imaginábamos. Bueno, bendito Dios, tenemos el problema de la cola, pero bendito Dios, significa que hay trabajo, se está produciendo plata y ojalá esos planos se hagan lo más rápido posible para poder reactivar la economía con todo lo que se deriva de ello. Que tengan una linda tarde y un abrazo a todos. Saludos.